¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Y está en Marcos 8, 36 y 37. En primer lugar, vamos a preguntarnos qué significa hacer tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 al 21 nos muestra que la acumulación de bienes terrenales generalmente se debe al deseo de tener seguridad en lo futuro y refleja temor e incertidumbre. Jesús indica a los que quieran ser ciudadanos de su reino que la posesión de bienes materiales es en realidad un motivo de ansiedad más que un medio de liberarse de ella. El cristiano no se angustia por las necesidades materiales de la vida porque confía en que Dios las conoce y le daría lo que le haga falta. Sin embargo, como lo destaca Pablo más tarde, esto no significa que el cristiano será indolente ante sus propias necesidades y las de su familia. Primera de Tesalonicenses 4:11. Segunda de Tesalonicenses 3:10 y Primera de Timoteo 5:8. En tiempos de Cristo, así como ahora, el amor al dinero era la pasión desmedida y dominante de millones de personas. Todas las posesiones materiales son afectadas de un modo u otro por la pérdida, el desgaste, la depreciación o el deterioro. Es lo que Jesús llama el orín o herrumbre que oxida a los metales, en este caso pensando en la plata y el oro, y los ladrones que minan y hurtan. Pero es interesante hacer notar que Jesús no prohíbe hacer tesoros, siempre que esos tesoros se coloquen en el lugar donde corresponda. Nunca la riqueza en sí misma fue mala. La tierra cuando fue creada era abundante en prodigalidad y también tenía oro y piedras preciosas en abundancia. Pero su sentido fue tergiversado por dos elementos que se introducen en la mente del hombre, que son la codicia, el deseo de acumular más y más riqueza, y el ocio, como manifestación del estatus que se ocupa en la escala social. Por eso la Biblia no condena la riqueza, sino el amor a la riqueza. También la Biblia nos advierte sobre el deseo de hacernos rico en forma rápida y fácil, porque entonces se transformará en un peligro. Cuando se lo gana con el sudor de nuestra frente, resulta en una oportunidad. Las riquezas son una bendición de Dios, porque un rico benevolente trae trabajo a la vecindad, genera movimiento en la economía y bienestar a las familias. Jesús nos dice, haceos tesoros en el cielo. Esto significa hacer una buena inversión del tiempo y de las fuerzas que el Padre Celestial ha tenido a bien proporcionarnos en esta vida. Todo lo que tenemos nos ha sido prestado por Dios y los tesoros depositados en el cielo no son afectados por los ladrones o por los estragos del tiempo. Las inversiones que se hacen en tesoros celestiales van valorizándose con el tiempo
mientras que las terrenales se deprecian. Lucas 12, 32 al 34 nos dice más explícitamente qué es colocar nuestros tesoros en los bancos del cielo. Y dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda, agrega Isaías 1:17. Y el Salmo 41, 1 y 2 dice: bienaventurado aquel que piensa en el pobre, en el día malo le librará Jehová. Jehová le guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarán a la voluntad de sus enemigos. Y finalmente, Proverbios 19, 19 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Este dar, que es lo que Jesús llama hacernos tesoros en el cielo, no es un dar circunstancial o para acallar la conciencia. Es un dar alegre y contento para compartir los logros con los que menos tienen. Dar es una ciencia y es un método. Quien lo practica asegura romper la maldición de una naturaleza egoísta. El dar y el compartir es el desacelerador que te permite el crecimiento armonioso de tus facultades espirituales al mismo ritmo de tu desarrollo material e intelectual. Si nuestro dinero se invierte solo en empresas humanas, estamos amando las riquezas más que a Dios. La comisión divina de proclamar la salvación a todas las naciones es extensa y costosa, requiere grandes inversiones. Los muertos en Cristo son inversionistas que esperan una herencia que incluye el fin del pecado y la restauración de todas las cosas. Invertir nuestra vida y nuestras posesiones en la difusión del Evangelio mediante la fe es la forma segura de acumular tesoros en el cielo. Veamos ahora ejemplos de buenos inversionistas. Primero tenemos a Noé, hijo de Matusalén, que murió en el año del diluvio. Es decir, Matusalén, el padre de Noé, murió justo en el año del diluvio sin llegar a verlo. Y su abuelo fue el piadoso Lamec, un hombre fiel a Dios, muy bendecido con bienes materiales y espirituales. A Noé la Biblia lo califica de justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. A él Dios le dio el mensaje de la próxima destrucción de toda la humanidad y de todo ser viviente por medio de un diluvio universal, y le encomendó la tarea de construir un arca, un barco en tierra seca, algo nunca visto, ya que hasta ese momento nunca había llovido y las aguas de los ríos estaban limitadas a sus cauces hasta desembocar en el mar. El arca era una embarcación hecha de madera resinosa,
Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 81, declara que la madera que Noé usó fue el ciprés. Debía contener celdas o nidos para colocar allí a los animales y debía ser calafateada con brea por dentro y por fuera. Era de un tamaño extraordinario. Tenía una longitud de unos 154 metros y su ancho de unos 25 metros, con una ventana en la parte superior por donde entraba la luz del sol cuando se la abría. Noé ciertamente era rico y además de tener muchos bienes materiales, era inteligente. Debía conseguir la madera comprándola o bien donándola si la madera era suya y todos los demás materiales necesarios. Conseguir el alimento para los animales, y todo esto duró 120 años, o sea que además de un fabricante de barcos, debió transformarse en un agricultor y un acumulador de granos, cereales y de otros alimentos que iban a servir para los animales y también para las personas, y acopiarlo en forma segura. Dios sí ayudó a Noé en este gran proyecto, pero Noé tuvo que hacer la parte que le tocaba. Invirtió 120 años en hacerlo y debió contratar y pagar a una cantidad considerable de trabajadores. Todo esto salió de su bolsillo en forma liberal. Noé, con toda esa riqueza, talento y sabiduría, pudo construir un arca para salvar a muchos. Lamentablemente fueron pocos, muy pocos los que se salvaron, porque muy pocos quisieron entrar en el arca y fueron tan solo Noé y su esposa y sus hijos con sus esposas, 8 personas en total que quedaban sobre la tierra, y a los animales. Él nos dejó una lección preciosa y es la siguiente. Si bien la salvación es gratuita, el procedimiento tiene costo. El costo de la salvación no se puede contar con dinero porque es una suma ilimitada y solo la eternidad podrá valorar el precio del sacrificio de Cristo. Noé sí que acumuló tesoros en el cielo. Veamos ahora el caso de Abraham, el padre de los fieles, que había nacido unos 400 años después del diluvio, hijo de Taré y establecido en la ciudad de Ur de los Caldeos, una antigua ciudad mesopotámica cuyos restos han sido encontrados por los arqueólogos, situada a mitad de camino entre Bagdad y el Golfo Pérsico. Era una ciudad muy adelantada y civilizada, con casas de 2 pisos, templos y un templo en forma de torre. Cuando Abraham vivió en ella a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, la ciudad tenía una cultura excepcionalmente elevada. Tenía casas bien construidas, un sistema de desagüe eficaz y escuelas donde se enseñaba escritura cuneiforme, aritmética y geografía. Estaba habitada por tribus caldeas y arameas, descendientes de Arfaxad, a su vez descendiente de Sem. Abraham era de una posición acaudalada y era un hombre bien educado. Era considerado un príncipe en la ciudad de Ur. Los habitantes de Ur eran politeístas. Sin embargo, la fe monoteísta de Abraham permaneció intacta, adorando a Jehová como único Dios. Este Abraham fue llamado por Dios para abandonar su tierra natal, su familia y su tribu ancestral,
para habitar en una tierra ajena, desconocida y de mucho menor cultura, la tierra de Canaán, donde iba a formar una familia y un pueblo de donde saldría el Mesías. Su testimonio de fe fue ejemplar, sobre todo teniendo en cuenta que su esposa era estéril y que esa tierra no le sería entregada sino hasta la cuarta generación de sus descendientes. Abraham invirtió en la misión que Dios le dio, hizo tesoros en el cielo al invertir todo en la obra que Dios le había encomendado y llegó a ser el padre de una gran multitud mediante su hijo Isaac. Veamos ahora el caso de Lot y sus malas decisiones. Abraham era riquísimo, según Génesis 13:2, en plata, metal que abundaba en Mesopotamia, oro abundante en Egipto y que Abraham obtuvo como regalo del faraón cuando fue a Egipto, Génesis 12, 15 y 16, y sobre todo en ganado, tenía muchísimo ganado. Lot, su sobrino, el único miembro de la familia de Taré que lo había acompañado hasta Canaán obedeciendo la orden de Dios, también compartía las riquezas de su tío. Era también riquísimo. Puesto que la tierra ya estaba ocupada por los cananeos y las montañas de Canaán eran muy boscosas, las tierras de pastoreo eran escasas para los grandes rebaños y manadas de Abraham y Lot. También a veces escaseaba el agua, porque Canaán no era una tierra de grandes ríos como lo era Mesopotamia, que tenía el Éufrates y el Tigris. Acá el único río importante era el río Jordán. Y todo esto ocasionaba contiendas entre los pastores de Abraham y Lot. Nada habría distorsionado más efectivamente el plan de Dios para evangelizar las naciones de Canaán que una continua discordia entre las dos familias. Abraham noblemente propuso la separación de sus rebaños para solucionar la dificultad y con espíritu generoso permitió que Lot eligiera y tomara tanta tierra como quisiera, lo cual no era lo correcto, pues a quien se había dado la promesa de la herencia de la tierra de Canaán era Abraham, y Abraham era el más grande, por lo tanto a él le correspondía el privilegio de escoger primero. Pero Abraham renunció a sus propios derechos para mantener la paz. Lot, sin embargo, no era igual a su tío, no pensaba de la misma manera. Él aprovechó inmediatamente la oferta y eligió la llanura del río Jordán, que era bien regada por este río y tenía un clima tropical durante el año entero, con una fertilidad correspondiente. Su fertilidad era tal que con su vegetación tropical podía compararse con lo que Moisés y Lot habían oído del paraíso perdido. Además, con el fértil delta del Nilo en Egipto que ambos habían conocido recientemente. Impelido por el egoísmo y por las perspectivas de ventajas materiales, sin tener en cuenta ninguna otra consideración como la existencia de las impías ciudades de Sodoma y Gomorra al sur del Mar Muerto, Lot realizó la decisión fatídica de su vida, que lo llevó a poner en peligro mortal a su familia y a su propia vida. Salomón dice: no trabajes por ser rico, pon coto a tu prudencia y
Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece las dádivas vivirá. Proverbios 23:4 y 15:27. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Primera de Timoteo 6:9. Lot entró a Sodoma siendo muy rico y primero habitando en tiendas, pero después poco a poco fue entrando a Sodoma y siendo muy rico, finalmente tuvo que salir de ella en forma precipitada con las únicas dos hijas solteras que le quedaban y perdió casi todo, especialmente su familia, y su final se vio manchado por el incesto. Veamos ahora el caso de Jacob, de engañador a príncipe. Jacob y Esaú constituyen el prototipo del amor al dinero y el amor a Dios sobre todas las cosas. Ama el dinero y lo perderás, incluyendo tu salvación misma. Ama a Dios y ganarás inclusive el dinero. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Esto lo está diciendo Jesús. Jesús mismo nos promete herencias materiales y herencias eternales. Mateo 19, 27 al 30. Jacob, siendo rico, lo perdió todo por su desmedida ambición de obtener la primogenitura por medios ilícitos. Esaú, siendo rico, aún le quitó a su hermano la parte de la herencia que le tocaba. Era una herencia inmerecida y se hizo así más fuerte con el despojo del hermano débil para defenderse. Pero Jacob, con su gran necesidad y desamparo, tuvo que huir, pero buscó a Dios. Lo había perdido todo, pero por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, ganó mucho y regresó 21 años después a Canaán con todos los tesoros que podía regalarle Dios por una vida consecuente y de obediencia a sus leyes. A pesar de nuestros errores, si nos arrepentimos, Dios todavía puede bendecirnos si escogemos hacer tesoros en el cielo. Moisés en Egipto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11, 24 al 27. Moisés, siendo príncipe de Egipto y principal candidato a Faraón, rechazó los honores y la jerarquía y el poder del momento debido a su confianza en el elevado destino que Dios le había señalado a él y a su pueblo. No consideró que su pueblo en ese momento estaba sometido a la más vil servidumbre por la nación más poderosa de la tierra.
Cuando nació Moisés como un hijo de esclavos hebreos, Hatshepsut era meramente una princesa, la hija del faraón regente en ese momento, Tutmosis I, unos 20 años antes de que ella comenzara a reinar como faraona, después de la muerte de su medio hermano y esposo Tutmosis II. Cuando ella se estaba lavando o bañando en el río Nilo, considerado santo y que impartía fertilidad y una larga vida, vio la canastilla con un niño hermoso que ella reconoció como un niño hebreo. Conmovida por el pequeño desvalido, lo adoptó como hijo y escogió una nodriza hebrea que fue justamente su madre Jocabed, gracias a los buenos oficios de su hermana María. Legalmente el niño era ahora propiedad de la hija de Faraón, pero Jocabed lo tuvo con ella durante 12 años, según Patriarcas y Profetas, página 249. Y durante esos años se establecieron los fundamentos de su carácter y su experiencia religiosa. Pasó los años de su juventud bajo tutores reales que le impartieron toda la sabiduría de los egipcios, según Hechos 7:23, y además tuvo importante instrucción militar, ya que esta era la educación dada a un príncipe real. Dirigió importantes expediciones a países extranjeros, Patriarcas y Profetas 250, a pesar de lo cual su carácter, su religión y su lealtad lo mantuvieron como un hebreo. Llegó el momento en el cual tuvo que escoger entre el trono del imperio más grande del mundo o vincularse con una raza de esclavos. Escogió ser maltratado con su pueblo, un destino que desde cualquier punto de vista muy poco podía ofrecerle en cuanto a poder terrenal y renombre. Podría haber razonado que como rey de Egipto estaría en una situación ideal para libertar a su pueblo, pero el faraón de Egipto también debía ser el sacerdote de la religión idolátrica egipcia y estaría sometido a las influencias corruptoras de la vida de la corte. Escogió el vituperio de Cristo porque Moisés entendía la promesa del Mesías más que cualquier otro israelita, antes que los tesoros de los egipcios, que incluían al país con todas sus riquezas. Tengamos en cuenta que este país, gracias al Nilo, era excepcionalmente fértil. La tierra negra era también llamada porque resaltaba en medio de todos los desiertos que la rodeaban y tenía 3 cosechas de trigo al año. Era el granero del mundo. Y sin embargo, él, digamos, no escogió esto que parecía algo tan maravilloso y incluía también el esplendor de su corte, el poder de su trono, el poder político que tenía, no tan solo sobre Egipto, sino todas las demás, los demás territorios como Canaán e incluso hasta Mesopotamia y de sus ejércitos. Cambió voluntariamente la impresionante y brillante gloria y el poder momentáneo por los menos aparentes y aún invisibles promesas y privilegios del pacto. Escogió hacer tesoros en el cielo. Y como conclusión, vamos a leer una cita. La herencia que Dios prometió a su pueblo
no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra ni para asentar un perdón, poseía grandes riquezas que las empleaba para el honor de Dios y para el bien de sus prójimos. Ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Todo lo que tenía en Canaán fue aquella tumba excavada en la peña en la cueva de Macpela, donde enterró o sepultó a su esposa. Jesús advirtió en contra del engaño de las riquezas en Marcos 4:19. El amor a las riquezas tiene el poder de infatuar y engañar. Demasiado a menudo aquellos que poseen tesoros mundanales se olvidan de que es Dios el que les ha dado el poder de adquirir riqueza. Dicen, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8:17. Su riqueza, en vez de despertar la gratitud hacia Dios, los induce a la exaltación propia. Pierden el sentido de la dependencia de Dios y su obligación con respecto a sus semejantes. En vez de considerar las riquezas como un talento que ha de ser empleado para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad, las miran como un medio de servirse a sí mismos. En vez de desarrollar en el hombre los atributos de Dios, las riquezas así usadas desarrollan en él los atributos de Satanás. La simiente de la palabra es ahogada por las espinas. Palabras de vida del Gran Maestro, página 30 y 31.